despertar y mi atardecer, todo se lo debo. Así es. Bueno, damos inicio a esta segunda parte de este programa, Primicias al Padre, un programa que nos hace meditar y reflexionar en cada mañana. Fíjese, reflexionando un poco en lo que ocurre cuando la palabra de Dios llega a un lugar, cuando la palabra de Dios llega a una vida, cuando la palabra de Dios llega a una nación, a una familia. Cuando Jesús llega, definitivamente las cosas cambian. Yo estaba un poco reflexionando en esto y pensando así, y veía más o menos los lugares que el mismo Jesús visitó, las casas, los hogares de personas, los templos, lo que ocurría cuando aparecía esa figura que era de verdad, de alguna manera maravillosa para muchos, odiadas para otros, pero que definitivamente donde él llegaba, bueno, las circunstancias no continuaban de la misma manera. Había un poder, o hay un poder tremendo que irradia solo la presencia de Jesús, solo la palabra pronunciada con fe, que definitivamente nosotros debemos ser apercibidos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. De manera que cuando la palabra de Dios llega, o el mismo Jesús llega en la vida de un hombre, en la vida de una nación, en la vida de una familia, las circunstancias se transforman. Dice la palabra de Dios que definitivamente cuando tú le buscas de corazón, cuando buscas primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, dice la palabra de Dios que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando habla de todas las cosas, yo a veces me pongo a reflexionar todas las cosas y qué significan todas las cosas, porque a veces creemos que todas las cosas solamente es dinero. Hay gente que está tan desesperada de pronto por el dinero, que está tan desesperada por tener algo en sus manos, que no se dan cuenta realmente lo que tienen. Muchos anhelan tener tantas cosas, y resulta que Dios lo que le ha dado es suficiente para que puedan vivir y puedan disfrutarlo, pero pareciera que definitivamente están pensando más en las cosas que no tienen, en las cosas que le limitan, que realmente las que tienen. Cuando tú tienes realmente en tu vida a Jesús, cuando tú tienes a ese Dios revelado en tu vida, entonces dice que todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cómo es eso? Sí, porque buscamos primeramente su palabra, su poder, su gracia, su misericordia, y lo demás viene ubicándose de manera, no me preguntes cómo, porque realmente no lo sé, pero de una manera sobrenatural Dios hace cosas tremendas en tu vida y en mi vida, cosas que a veces no podemos ni siquiera entender, cosas que vemos que se nos escapan incluso a nuestro raciocinio, a nuestro conocimiento. Y ese es el caso de un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús, un hombre que definitivamente su vida era una vida de un hombre avaro, era la vida de un hombre, yo diría que hasta tramposo era este hombre, un hombre que definitivamente cuando se encontró con Jesús cambió completamente la circunstancia que él vivía. Era un hombre avaro, era un hombre inescrupuloso, era un hombre que definitivamente que el amor no existía por ningún lado, era un hombre duro de corazón. Incluso la Biblia da ciertas características, ciertos rasgos de este hombre, y este hombre estamos hablando nada más y nada menos que de Zaqueo. Muchos de ustedes ya conocen esta historia, muchos de ustedes ya conocen realmente lo que Zaqueo vivió. Zaqueo era un hombre, dice la Biblia, que era judío, pero también era un hombre que trabajaba con la gente, con los romanos. Y este judío romano, de alguna manera, pues lo que hacía era que recaudaba impuestos precisamente al pueblo judío, y no solamente recaudaba impuestos, sino que le robaba a lo que tenían estas personas, les robaba lo que tenía, lo poco que tenía se lo robaba. Era un hombre muy duro, un hombre recio, que definitivamente su trabajo, su profesión era ir y cobrarle y quitarle lo que tenía a la gente. Ese era el trabajo de él que tenía. Él no tenía misericordia, él no tenía amor. Era un hombre que definitivamente no aparecía por ningún lado, aparecía esa consideración. Este hombre, de un momento determinado de su vida, en la historia, pues se encuentra con Jesús.
se encuentra con Jesús y definitivamente dio un cambio de manera rotunda y radical que muchos de nosotros no podemos entender. Así que vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1, vamos a estar leyendo este pasaje de la Escritura. Y fíjate lo que dice. Dice desde el 19, Lucas 19, 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Fíjate las características de este hombre. Dice que Jesús, pasando por la ciudad de Jericó, allí mismo sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe, fíjate las características, era jefe de los publicanos y era rico, es decir, no tenía prácticamente en lo económico, no tenía necesidad absolutamente de nada. Pero dice la Biblia que procuraba ver a Jesús, procuraba ver quién era, pero él no podía, fíjate, él no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo, y aconteció que corriendo delante de él subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por aquel lugar. Él estaba seguro que si él se montaba en el árbol, ese que estaba allí, que estaba al lado del camino, él sabía que por su estatura la gente no podía permitirle ver. Yo no solamente me imagino que solamente por la estatura, quizás por lo mala gente que era este hombre. La gente no quería ni siquiera tenerlo a un lado, así que de todas maneras este hombre corrió y se montó en el árbol que estaba allí al lado del camino. Y cuando vio pasar en aquel momento, corriendo delante, dice la Biblia, corriendo delante, se subió al árbol y al verle, porque había de pasar por allí Jesús. Y cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, fíjate esto, cuando Jesús pasó exactamente por ese lugar, cuando Jesús pasó inmediatamente, miró hacia arriba y dice que lo vio, dice que lo miró. Y no solamente lo vio, sino que lo llamó por su nombre. Lo llamó tal cual como él era. Y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, baja de prisa, corre, porque hoy es necesario de que yo pose en tu casa. Es decir, que vaya a tu casa a comer. Y la gente que estaba allí a un lado, usted sigue leyendo la palabra de la Escritura allí, y dice que la gente comentaba, la gente decía, cómo este hombre, se supone que es un profeta, se supone que es un hombre santo, ¿cómo va a comer en casa de un pecador? Empezaron la gente pues simplemente a discriminar la acción que Jesús estaba hablando allí. Pero lo que me encanta fue que cuando vio a Zaqueo, cuando Jesús se encontró con Zaqueo, lo miró, lo vio y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, baja del árbol. Lo llamó por su nombre. Conocía realmente Jesús a Zaqueo cuando lo vio allí. Ahora la pregunta es ¿cuándo había encontrado? ¿Cuándo ellos se habían encontrado? ¿Cuándo se habían conocido para que Jesús supiera el nombre de Zaqueo? Ya desde antes de la fundación del mundo dice la palabra de Dios que Dios nos concibió y nos creó para que nosotros pudiéramos hoy estar mostrando su gloria. Así que Jesús vio a Zaqueo porque ya lo conocía desde hace muchísimo antes. Sabía quién era, sabía lo que hacía, sabía que era recaudador de impuestos, sabía que había tratado mal al pueblo judío. Pero cuando vio a Jesús, definitivamente algo estaba ocurriendo en la vida de Zaqueo. Algo estaba ocurriendo que iba a cambiar completamente y rotundamente su vida. Eso mismo pasa con la vida de hombres y mujeres que han conocido a Jesús, que a pesar de su inconveniente, a pesar de sus problemas, a pesar de su altivez, de su orgullo, a pesar de ser avaros, de ser egoístas, de ser altivos, de pronto de la falta de perdón, pero tienen un encuentro personal con Dios, tienen un encuentro personal con Jesús y las cosas cambian, las circunstancias cambian. En este momento, cuando Zaqueo vio a Jesús, inmediatamente dice la Biblia que bajó corriendo del árbol sicomoro. Inmediatamente bajó, dice que descendió a prisa y le recibió. Fíjate cómo le recibió con gozo, le recibió con alegría, le recibió con regocijo. Estaba, Dios mío, yo me imagino el corazón de este hombre diminuto, como dice la Biblia, yo me imagino cómo estaría de gozoso, de satisfecho de haber llegado allí y haber mirado a Jesús y que Jesús lo hubiese llamado por su nombre. Imagínate tú por un momento, imagínate tú solamente este escenario. Muchos de nosotros de pronto estamos en una multitud, estamos en un grupo de personas, hay mucha gente y llega una persona muy importante
hablemos de pronto el presidente de una nación, hablemos del presidente de una nación, hablemos alguien muy importante a nivel mundial. Y de pronto que en medio de aquella multitud que rodean a aquel hombre importante, resulta que aquel hombre se levanta, aquel hombre mira, y tú estás por allá de pronto montado en una platabanda, o de pronto estás montado por allá arriba de un carro, donde quizás nadie te ve, y él te mira y te dice: mira, María, Juan, Petra, Carmen, bájate de ese lugar, ven acá, que hoy voy a comer en tu casa, ven, bájate de allí. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu regocijo? ¿Cómo te sentiría? Para que puedas más o menos ver o describir el momento que estaba viviendo Zaqueo. Así que Zaqueo se bajó, Zaqueo corrió, y cuando vio realmente, corrió a prisa y lo retuvo en sus manos. Por supuesto, todo el mundo empezó allí a murmurar y a decir: este va a comer con un cobrador de impuestos, este va a comer con un pecador, este va a hacer tantas cosas. Y de pronto, fíjate lo que dice Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto de pie, y le dice: Señor, fíjate esta palabra, le dice: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si es que en algo yo le he defraudado. Y si alguno, yo se lo devuelvo, entonces se lo devuelvo 4 veces, se lo devuelvo cuatruplicado, se lo devuelvo. Imagínate cuál reacción tan increíble, cuál cambio tan tremendo. Un hombre que estoy hablando que hace unos segundos era un hombre avaro, un hombre que de verdad solamente pensaba en sí y que le robaba todo lo que tenía la gente, pero se encontró con Jesús y dijo entonces: mire, Señor, si yo he defraudado a alguien, si yo le he robado a alguien, yo le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Pregunto, ¿será que de pronto Zaqueo había robado a alguien? ¿Será que de pronto él había quitado algo a alguien? ¿Quién le redarguyó? ¿Quién le dijo a él que tenía que hacer eso? ¿Quién le dijo a él que debía devolverle lo que le había robado a la gente? ¿Quién le dijo a él que debía dar la mitad de sus cosas, de sus bienes, de todo lo que tenía? ¿Quién le produjo a él ese cambio tan trascendental y tan radical en su vida? Si solamente se encontró con Jesús, si solamente lo vio, si solamente le permitió conocerle y le llamó por su nombre. Dios, por eso es que mi corazón se regocija de alegría, de gozo, cuando la vida de un hombre cambia, cuando la vida de una mujer cambia, cuando la vida de un hogar cambia, la familia, la vida de una nación cambia, cuando reconocen y tienen ese encuentro personal con Jesús. Zaqueo cambió rotundamente, Zaqueo de una manera radical. Él dijo: la mitad de mis bienes, Señor, la mitad de lo que tengo, yo se lo doy a los pobres. Y si algo le he robado a alguien, se lo devuelvo, 4 veces se lo devuelvo, Señor. Dios de los cielos, cuán cambio, de qué manera entró Dios en el corazón de este hombre, qué le reveló Dios, qué miró él en la vida de Jesús, qué estaba viendo en aquel hombre que pasaba por el camino y que estaba allí en medio de él y que le llamó por su nombre. ¿Qué vio él? Lo mismo que vio David cuando dijo: Señor, yo prefiero estar un segundito en tu presencia, un segundo en tu presencia, y no estar mil años fuera de ella. Lo mismo que digo yo, lo mismo que dices tú, lo mismo que decimos todos aquellos que hemos conocido de verdad, de corazón. Decimos: Señor, no me importa nada más, no me importan las circunstancias, no me importa lo que pueda pasar, no me importa lo que pueda venir. Lo que sí me importa es que tú estés en mi vida, y si usted está conmigo, ¿quién contra mí, Señor? ¿Quién contra mí?